volver a transmitir mi preocupación por lo que está sucediendo y va a suceder si algo no lo remedia con los comedores escolares gestionados por las FOAMPAs, por la Federación Olímpica de Asociación de Nais y Pais de Alumnos de Vigo, que no van a gestionar los comedores escolares. Y yo le urjo a la Xunta al diálogo de forma inmediata con las FOAMPAs. Inmediata. No puede ser que la mitad de los comedores escolares de Vigo, de los colegios públicos, no abran en septiembre. Primero, y muy importante, porque muchos niños, si no comen en el comedor, sencillamente no comen. Y por tanto, es un tema importantísimo. Segundo, porque muchos niños y niñas comen en los comedores y es una forma de conciliar para sus padres y madres. Miren, yo ahora antes de venir hablaba con una de las trabajadoras de la zona de la alcaldía que me decía que estaba muy atenta a ver cómo iba a hacer con su hijo. Porque va al comedor. Y tiene 6 o 7 años, no recuerdo muy bien, es un niño pequeño. Y por tanto, si el niño no va al comedor, porque el comedor cierra, porque las FOAMPAs no lo atienden, pues ella tiene que conciliar. Y está muy preocupada. Es cierto que nosotros facilitaremos horarios a todos los trabajadores y trabajadoras municipales para que concilien y atiendan a las niñas y niños en el caso de que no abran los comedores, pero estoy viendo que la Xunta sencillamente mira para otro lado. Cerró los ojos. Es como si esto no estuviera pasando. Y esto es de una gravedad extrema, ¿eh? El que no abran los comedores escolares en un número muy importante en la ciudad de Vigo en el mes de septiembre es de una gravedad extrema. Y yo quiero levantar y encender la luz roja de alarma. Y se lo quiero decir al presidente de la Xunta, que tome cartas en el asunto él personalmente. Él personalmente. No vale el director provincial, que no tiene nivel para responder a esto, ni la conselleira. Quiero que sea el presidente de la Xunta el que responda de esto. Porque es un tema de una enorme importancia. De una enorme importancia. Fíjense ustedes, la Xunta en Vigo no solo no paga las becas de comedores, sino que aún encima no está atendiendo a las FOAMPAs para resolver los problemas de tener los comedores con seguridad COVID. Y las FOAMPAs están advirtiendo desde hace semanas y están urgiendo un diálogo con la Xunta para resolver el problema. Y no tienen respuesta. Me acaban, ahora cuando venía para aquí, me acaban de transmitir que se quieren reunir conmigo, los voy a recibir de forma inmediata, el tiempo que tardemos en contactarlos, contactar a FOAMPAs y buscar la fecha, que será mañana o pasado, y yo urjo al presidente de la Xunta que inmediatamente responda y a la conselleira que inmediatamente se reúna con las FOAMPAs de Vigo, inmediatamente, pero que actúe el presidente de la Xunta, que es el que responde. La Xunta recibe 100 millones de euros del gobierno de España para atender a la educación en Galicia. 100 millones de euros. ¿Dónde están? ¿A qué los dedican? No contratan profesores nuevos. No están haciendo acondicionamientos de espacio. No atienden a los comedores con seguridad COVID. ¿Dónde están los 100 millones de euros? ¿A qué los dedican? Y este es un tema importantísimo. Importantísimo. Habrá niñas y niños que si no van a los comedores escolares no van a comer. Y de eso tiene que responder la Xunta, ¿eh? De eso responde la Xunta. Bueno, otro...